la unidad 2, en la que ya vamos a hablar un poquito acerca de los procesos de conformación de plástico. Ya vamos a hablar un poquito acerca de cómo voy a lograr yo obtener productos a partir de mi materia prima, que va a ser un polímero. Regularmente vamos a hablar de polímeros termoplásticos. En general vamos a ver diferentes métodos, me parece que son como 5 o 6 métodos. Vamos a ver cómo los... Vamos a empezar con un repaso de propiedades, luego vamos a ver el método de extrusión, vamos a ver la producción de hojas, películas, fibras y filamentos, y vamos a ver los procesos de moldeo por inyección, por compresión, por transferencia, por soplado, moldeo rotacional, termoformado, fundición y procesamiento y formado de espuma de polímeros. Y ya de ahí se ven un poquito de las consideraciones sobre el diseño, pero son más bien consideraciones generales, nada muy específico. Ok, entonces... perdón. Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar con los plásticos. Vamos a empezar que los plásticos pueden formarse en un sinfín de cosas. Y técnicamente hoy el 80% de la materia prima que se utiliza o de los objetos que tenemos en nuestro entorno son hechos de polímeros. Entonces, en general, vamos a tener que los plásticos pueden de alguna manera ser... pueden ser utilizados para un montón de cosas, ¿no? Pueden ser utilizados como piezas moldeadas, como lo pueden ser los vasos, la vajilla, los juguetes, los mouse, los cascarones o los recubrimientos del equipo electrónico, muebles, zapatos, tejido, textiles, impermeables, empaques de comida. Tenemos un montón de cosas que son piezas moldeadas. Tenemos también secciones extruidas que pueden ser útiles para recubrir alambre, por ejemplo, el recubrimiento del alambre del Ethernet o de estos cablecitos que utilizan ustedes para conectar sus circuitos en el protoboard son secciones extruidas. Tenemos las películas. Vamos a ver que hojas y películas son muy parecidas unas con otras. Por ahí hay unas especificaciones técnicas que definen si un plástico está se puede considerar como una hoja o como una película. En general las películas vamos a ver que seguramente han ido a su supermercado favorito y han visto que ahí en la sección de frutas y verduras tienen unos rollos de bolsa donde ustedes llegan, arrancan una bolsa y después ahí ponen su mandado, sus cebollitas, sus jitomates, sus papitas. Esos son regularmente plásticos que consideramos que están en una forma de hojas o películas, que bueno, tienen ahí una sección donde se pegan y a su vez les dejan ahí un corte para que sea fácil romperlas a través de ese corte. Entonces, pero además también tenemos que el plástico puede ser utilizado no como el ingrediente principal, sino como un ingrediente secundario o como un solvente para crear otros materiales, como lo son pinturas, barnices, adhesivos y recubrimientos, que son las categorías que tenemos acá. Recubrimientos como recubrimientos plásticos que se utilizan para impermeabilizar cosas. Las pinturas regularmente tienen una base polimérica. Los barnices que se ponen ustedes en las uñas cuando van allá al salón a ponerse bien guapas. Pues se ponen ahí sus uñas, su barniz en sus uñitas para que les queden brillositas, para que no se les arruinen cuando están ahí chambeando. Bueno, se ponen ahí su barniz para aumentar el brillo y la durabilidad de sus uñas, que al final del día también son un cerámico. Pero bueno. Y adhesivos en el sentido de que, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, el silicón bilivulgar, silicón caliente, para adherir un sinfín de materiales con otras cosas que nos puedan ser útiles, ¿no? Entonces, en este caso, o en este capítulo, vamos a estudiar las tecnologías por las que los productos reciben la forma
Y bueno, ya después vamos a dejar las propiedades de barnices, pinturas y adhesivos. Porque, insisto, no es el objetivo de esta unidad y en general creo que tampoco de esta clase. Entonces, ahí va. Vamos a tener pues que en general la relevancia comercial y tecnológica de los procesos está dando, mmm, está tomando mucha relevancia, ¿no? En el sentido de que durante los últimos 50 años, más o menos, de hecho, me toca cambiar de lámina, sí, en el sentido de que durante los últimos 50 años, ouch, en los últimos 50 años voy a tener que las aplicaciones de los plásticos han ido incrementando de manera desmedida, de manera colosal, y en un sentido han venido a desplazar el mercado de los metales y los cerámicos, en el sentido de que ustedes pueden verificar la vajilla de casa de sus abuelos o de gente más grande, de algún vecino que tenga por aquí que sea grande, y seguramente su vajilla, perdón, su vajilla, perdón, ya después veo si edito eso. Su vajilla va a estar compuesta de cerámicos en general. Y entonces todo lo que tenía pues era platos de esta cerámica china, de porcelana china que le decía. Y ahora ya tenemos muchos elementos de la vajilla que son de plástico. Puramente los artefactos o los utensilios de cocina que utilizas para hacerte tu huevito en la mañana, que utilizas para moverle a la sartén y a la sopa, anteriormente eran de metal o de madera. Y hoy en día si vas al supermercado hasta raro es encontrarte utensilios de metal. Seguramente vas a encontrar cucharas y cucharones hechos de plástico por montones y de madera quizás algunos bastante más caros. Pero la cosa es, ya muchos utensilios de los que tenemos ya van a estar hechos la mayoría de plástico, ¿no? Sí, ya sé, sí. Épale, épale, mi piernita. Sí, no, no vayan de sí, no, no vayan y revisen nada así con las personas. Vayan y revisen su trasterío, por favor. No vayan a revisar nada más. Y, y bueno, entonces, y muchas piezas, insisto, muchas piezas de que antes eran de metal y de plástico, perdón, de metal y de cerámica, están siendo desplazadas y ahora este, ya son hechos de plástico la gran mayoría, ¿no? Inclusive los moldes que antes eran los moldes para pasteles que antes eran de metal o de aluminio, hoy en día podemos encontrar moldes que son de plástico y que sirven bastante bien para hacer pasteles mágicos o muffins o estas cosas. Y están hechos de un plástico ahí moldeable, plasticoso, gomoso, resistente a las altas temperaturas. Interesante proceso. Mm, Igual con el vidrio, también el vidrio se ha visto desplazado en el sentido de que antes la mayoría de los vasos eran de vidrio y ahora tenemos un montón de vasos de plástico, inclusive las botellas en las que llevan el agua a sus trabajos o a donde sea que vayan por ahí, regularmente son botellas de plástico, ya no son botellas de vidrio. Que tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, posiblemente a más de uno se le derritió su botella de plástico con el calor del coche o el calor de la ventana o algo así, pero son cosas que pasan. Entonces, en general, voy a tener que el plástico ha estado sustituyendo las botellas de vidrio y jarras de empaque de productos. Como extrañamos todos la coquita de vidrio. Esa coquita que antes estaba servida en envase de vidrio era muy buena y tenía un sabor especial. Quién sabe si era cierto, idea mía, pero se extraña. Y ahora ya la mayoría de los refrescos vienen en empaques plásticos. En general, voy a tener que el volumen total de polímeros entre plásticos y cauchos excede por mucho al de los metales. Y hay varias razones por las que esto está sucediendo. En general, es la variedad o las geometrías que alcanzan a ser procesados en los procesos en los plásticos. En general, técnicamente tenemos virtualmente, creo que sería mejor dicho, virtualmente tenemos una cantidad infinita de formas que pueden adquirir los plásticos. Tenemos que muchas piezas de plástico se forman por moldeo, que es un proceso de forma neta.
Eso es un proceso de un solo paso, es decir, entra el plástico derretido en un molde, esperas a que se seque el plástico, separas el molde y voilà, ya tienes tu plástico en la forma en la que lo necesitabas, lo cual es barato y práctico. Eh, Tenemos que en general voy a necesitar mucha menos energía para moldear o para procesar un plástico comparado con un metal. Para hacer una pieza de una geometría específica de metal necesitas calentarlo a temperaturas de 800, 900 grados centígrados, mientras que los plásticos a lo mejor a 300 grados centígrados ya pueden tomar la temperatura que tú quieras. Entonces necesito mucha menos energía, es mucho más barato procesar plásticos. Y entonces, como también tengo que la temperatura de moldeo son menores, también tiene un menor costo de operación. No necesito equipo especial, no necesito pinzas para estar moviendo los plásticos, no necesito moldes exageradamente de materiales súper resistentes a la temperatura, no necesito trajes especiales, no necesito nada de esto. Entonces es bastante práctico el estar trabajando con temperaturas reducidas de operación. Y finalmente, una pieza metálica o de madera es posible que se requiera darle un acabado adicional, ya sea mediante una pintura o un recubrimiento, y en general a los plásticos se les puede añadir directamente el acabado, ya sea en pintura o en barniz, desde el molde o desde la fase del derretido, lo cual hace que nuevamente nuestro proceso sea de un solo paso y no se requiera una cantidad adicional de operaciones, lo cual, bueno, definitivamente reduce los costos de operación. Pero bueno, seguimos. Y entonces en general, voy a tener dos tipos de plásticos, ¿no? Voy a poder tener los termoplásticos y los termofijos. La diferencia es que los termofijos llevan un procesamiento de cura o vulcanización en el que se les va a ocasionar un cambio químico permanente que lo vamos a ver reflejado como el entrelazamiento cruzado o el cross-linking que le llamamos en la unidad anterior, en la estructura molecular. Entonces, vamos a ver que una vez curados, una vez que pasan por el proceso de vulcanización, los plásticos termofijos ya no pueden volver a fundirse si se vuelven a calentar. Por otro lado, los termoplásticos no llevan ese proceso de vulcanización y la estructura química permanece, digamos, básica, sin cambios si se recalientan. Entonces, se pueden transformar de sólido a fluido un número determinado de veces. En general, de los dos tipos de plástico, voy a tener que los termoplásticos son los que ocupan el 80% del mercado de la materia prima en plásticos. Y bueno, en general voy a tener que existen procesos para dar forma a los plásticos y estos procesos se van a clasificar de acuerdo a la geometría del producto extruido o a la geometría del producto final. Voy a tener pues los productos extruidos que, pues válgase la redundancia, van a ser los productos que tienen una sección transversal constante y bueno, los productos que vengan a través de un extruido pues, o de un proceso de extrusión van a ser pues, un proceso de extruido. Voy a tener los procesos que producen hojas y películas continuos. Voy a poner los procesos que nos dan filamentos o bien fibras continuas. Voy a tener las piezas moldeadas que son regularmente sólidas. Las piezas moldeadas huecas que son las que van a tener las paredes delgaditas, como todos estos, como las alcancías que les venden en la feria, como, ¿qué les diré que es un plástico hueco? Tubos, mangueras, bueno, eso quizás entramos bien en filamento. Un plástico hueco, claro, las botellas son plásticos que tienen una pared delgada pero son sólidos. Todas las ondas de botella, voy a tener las piezas discretas hechas a partir de películas formadas. Voy a tener que hay formas en las que ustedes pueden tener, digamos, una... Dejen que haga zoom esto. Ustedes pueden tener, por ejemplo, para el caso de... ¿cómo dijimos que se llamaban?
piezas discretas. Voy a tener, digamos que tienen por ahí una botella y ustedes pudieran colocar una hoja alrededor de esta botella, doblar la hoja mediante calentamiento, calentar la hoja roja mediante aire caliente, envolver la botella en la hoja caliente y tras el enfriamiento ustedes terminarían con una... ¿cómo se dice? Ah, con una nueva pieza a partir de una hoja, ¿no? Estas cosas se llaman piezas discretas que se hacen a partir de hojas y películas. Tenemos el proceso de fundido y los procesos de productos de espuma, que vamos a ver que los productos de espuma son estos... son el hule espuma, se han ido a las albercas y a la natación y estas cosas, son los tubos estos de hule que están como huecos y como blanditos y que les dan ahí para flotar. Son esas cosas, son los bloques que usan para hacer yoga, son los tapetes de yoga, también son de hule espuma. Todas estas cosas que son de hule espuma, bueno, aquí les decimos nada más, les vamos a llamar nada más espumas o espumas poliméricas. Entonces, vamos a ver que para hacer los procesos voy a necesitar aprender cuáles son las propiedades de los polímeros fundidos. Ya estuvimos viendo una repasadita y más o menos de lo que se trataba en la unidad anterior y ahora voy a verlo de una manera un poquito más matemática o más precisa o en términos de otras unidades. En general, la primera propiedad que vamos a darle otra revisada va a ser la viscosidad. Y vamos a ver que la viscosidad es una propiedad que tiene en los polímeros debido a su alto peso molecular. Entonces, lo que vamos a ver es que la viscosidad es una propiedad que tienen la mayoría de los fluidos, llámense líquidos o gases, porque cualquier cosa que fluye es un fluido. Y entonces, voy a tener que esta viscosidad se relaciona con la fuerza cortante que experimenta un fluido durante su movimiento con la tasa de deformación. Entonces, básicamente lo que voy a tener es tau, por acá es mi fuerza cortante, esta de acá es un gamma punto, la gamma sería nada más un corte, un gamma punto indica la derivada, el punto de acá arriba, este de aquí, indica la derivada temporal, indica una derivada con respecto al tiempo. Denme un minuto. Y eta, lo que vemos ahí, la letra que parece como una N. Es lo que vamos a tener, que es la viscosidad. De tal manera que nuestra viscosidad es la relación o la razón de cambio, bueno, no más bien no de cambio porque va a ser una derivada, la razón entre la fuerza cortante y la velocidad de corte. Es decir, básicamente vamos a tener que dependiendo de cómo sea la fuerza cortante y la velocidad con la que se está moviendo mi objeto o mi flujo, es a lo que le voy a llamar viscosidad. ¿Qué tanta fuerza necesito para deformar necesito deformar mi flujo, ¿no? Ahí va pues. En general voy a tener que la viscosidad es importante para la mayoría de los procesos de conformado de polímeros, porque la mayoría de los métodos van a involucrar meter o van a involucrar el flujo de un polímero derretido a través de canales pequeñitos o troqueles, como los decimos coloquialmente. Entonces, como vamos a tener que regularmente los gastos de plástico o los caudales de plástico al flujo, el caudal es básicamente metro cúbico por segundo, o sea, qué tanto volumen se gasta por segundo o pasa por segundo a través de una sección transversal. Y entonces voy a tener que estos caudales son grandes, por lo que me va a generar tasas elevadas de corte. Entonces, lo que voy a tener es que las fuerzas de corte se incrementan conforme se incrementa la velocidad de corte, por lo que voy a requerir presiones altas. Aguántenme las carnes, ahorita lo vamos a ver ya con en esta proceso igual no se ve tan chido, pero ya cuando empezamos a ver los procesos de extrusión van a ver a qué me refiero con todas estas cosas. Órale pues.
En general voy a tener que nuestros polímeros son fluidos pseudoplásticos, que vamos a tener que la viscosidad varía conforme cambia la velocidad de corte. Si quieren ver algo como la velocidad de corte, pueden empezar a verlo como la velocidad a la que ustedes intentan hacer fluir un fluido, ¿no? Yo puedo reducir la viscosidad si aumento la velocidad de corte. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le voy metiendo más galleta de alguna manera, si yo estoy presionando continuamente un fluido viscoso, yo hago que la viscosidad disminuya en el sentido en el que la voy forzando a pasar a través de una sección transversal de una manera constante. Y entonces, eso es para un fluido pseudoplástico. Para un fluido newtoniano, llámese los fluidos como el agua, que son incompresibles, que son flujos laminares, que no tienen turbulencias. Bueno, a ese flujo, a esos tipos de fluidos newtonianos les vale tres nadas, les vale tres ápices de nada la velocidad de corte, y no importa cómo tú muevas, desplaces o presiones el agua, va a seguir teniendo exactamente la misma viscosidad, cosa que no pasa con un fluido pseudoplástico, con un fluido viscoso. Entonces, nosotros en regular vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando más bien con fluidos pseudoplásticos. En los que en general la viscosidad es constante para una cierta temperatura, en el caso del fluido newtoniano. Entonces, ya vimos ahí arriba la relación que existe entre la fuerza cortante y la deformación constante, la deformación cortante. Y entonces lo que sigue es cambiar de diapositiva. Voy a tener también que en general la viscosidad es una propiedad que depende también de la temperatura, como ya lo vimos anteriormente. En general voy a tener que la viscosidad de un polímero fundido va a disminuir con la temperatura, es decir, se va a volver más aguado conforme incrementemos la temperatura. ¿Qué es lo que vemos en la figura de la izquierda? De este lado vemos la viscosidad en unidades de Pascal por segundo. De este lado tenemos la temperatura en grados centígrados. Si alguno de ustedes es gringo, gabacho o prefiere los Fahrenheit, también ahí está la escala en Fahrenheit. Y lo que vamos a tener es que en general lo que vemos de este lado es que independientemente del polímero que se esté tratando, voy a tener que conforme aumento la temperatura entre los 150 y los 300 grados centígrados, vamos a tener una disminución, ya sea para el polietileno de baja densidad, para el polipropileno, para el acrílico o para el nylon. Independientemente de cuál sea el polímero, tengo la misma tendencia a que la viscosidad baja conforme aumento la temperatura. Pero eso es, digamos que de alguna manera se entiende de manera intuitiva que eso es cierto. Acá está demostrado experimentalmente. Vemos que para estos 4 polímeros la reducción de la viscosidad es de manera lineal, y lo único que cambia es todos tienen una tendencia a disminuir su viscosidad con el aumento de la temperatura. Sin embargo, lo que cambia es qué tan rápido baja la viscosidad. Vemos que el acrílico es el que sufre un mayor cambio en la viscosidad, o es el que se vuelve más aguado, más guango conforme aumenta la temperatura. Órale, pues, de acá hay que hablar un poquito acerca de la pseudoplasticidad. Órale, pues, voy a tener que, para un polímero fundido, la viscosidad decrece con la velocidad de corte, o con la velocidad a la que estás forzando a mover este polímero. Lo que indica entonces que el fluido se vuelve más delgado, más guango, menos espeso, conforme aumentas la velocidad de corte. Este comportamiento se le va a llamar pseudoplasticidad y se modela con una expresión de este tipo, en el que tenemos el K es un coeficiente de viscosidad que
que para un fluido newtoniano tenemos tenemos el caso n igual a 1, y para ese caso la ecuación se reduce a la ecuación de viscosidad de la diapositiva pasada. Nos quedaría para n igual a 1, entonces tendríamos tau igual a eta por mi gamma punto, que es la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? En general, lo que tengo es este comportamiento de pseudoplasticidad en el que voy a tener que existe una relación entre la fuerza de corte y la velocidad de corte, que es el gamma punto elevado a la n. Entonces, la relación o la constante que relaciona esas dos cantidades, la fuerza de corte y la velocidad de corte, es nuestro índice K, que vamos a llamarle el coeficiente de viscosidad. Por otro lado, el N le vamos a llamar el índice de comportamiento de flujo, cuando vamos a tener que para un fluido newtoniano, N es igual a 1. Para la mayoría de los polímeros que nosotros vamos a estar trabajando, vamos a tener un N menor que 1. Va a ser un gamma punto a la 0.5, a la 1 medio, gamma a la 1 tercio, gamma a la 1 octavo, gamma a la 0.5312, algo por el estilo. Y bueno, ya hablamos acerca de que además de la velocidad de corte, la viscosidad de un polímero también puede ser, ¿cómo se dice? La viscosidad de un polímero también puede ser afectada por la temperatura. Y entonces, aquí va. Y entonces vamos a ver que vamos a tener que tener un flujo controlado en relación tanto a la temperatura a la que se mueve el polímero, a la temperatura a la que estamos trabajando el polímero, pero también tenemos que tener cuidado en la forma en la que, o la velocidad con la que va fluyendo el polímero a través del troquel, de manera que yo consiga una viscosidad estable, constante, o que al menos esté controlada, y que yo sepa cuándo va a cambiar esa viscosidad y sea para conveniencia del proceso. Entonces, esta pseudoplasticidad nos lleva a hablar de la viscoelasticidad. Ya habíamos hablado en la unidad pasada de la viscoelasticidad, en la que básicamente la viscoelasticidad es la propiedad que la viscoelasticidad es la propiedad que tienen algunos sólidos de tener propiedades de un líquido y de un sólido a la vez, como es el caso de los plásticos, en el caso de cuando tenemos que tienen propiedades gomosas o cuerosas, vemos que exhiben propiedades viscoelásticas en los que la relación entre el esfuerzo y la deformación es dependiente del tiempo. Si se acuerdan, vimos unas gráficas parecidas a las de este lado, a las de la gráfica de la izquierda, en las cuales, bueno, se ejecutaba un esfuerzo, en algún punto se activaba el esfuerzo, en algún punto se retiraba el esfuerzo o la carga del material, y para un material que no es viscoelástico teníamos que, aquí no está bien esta cosa, esto es deformación, contratiempo, teníamos que existía una deformación cuando se aplicaba la carga, y al momento en que se retiraba la carga se eliminaba la deformación. Esto es para un material elástico que no exhibe propiedades de viscoelasticidad. Cuando aplicamos el mismo tipo de esfuerzo sobre un material viscoelástico, teníamos un efecto diferente. Teníamos que, efectivamente, en cuanto se sometía el plástico a una carga, veíamos una deformación en nuestra figura, en nuestra geometría, pero durante el tiempo que estaba activa la carga, o que estaba, que estaba actuando la carga sobre el material, seguíamos viendo una deformación sobre el material que vendría siendo la distancia de aquí a aquí. Tenemos esa deformación, y luego, al momento de retirar la carga, lo que teníamos es que efectivamente mi material regresaba
o la deformación se eliminaba de manera parcial, pero no completamente, porque aún después de esto teníamos que nuestro material tomaba un tiempo para regresar a su forma original, y eso sí regresaba a su forma original, porque puede existir casos en los que el material no pueda regresar a la humilde forma que merece, ¿no? A su forma original. Y entonces la deformación depende del tiempo, en el sentido de que depende del tiempo que estuvo sometido a la carga, y en segunda del tiempo de relajación que le tomó a mi material regresar a su forma original. Vemos que esta viscoelasticidad, bueno, ya ahí terminamos con esa figura y empezamos con la que sigue. Vimos que esta viscoelasticidad va a depender de la temperatura, de manera que vimos unas curvas que eran muy parecidas a esta, en las que, bueno, veíamos que por debajo de la temperatura de transición vítrea, que era esta, la TG, veíamos que por aquí tenía un comportamiento elástico y más bien tirándole a vidrio, inclusive podría llegar a ser a frágil. Después, conforme estábamos entre la temperatura de transición vítrea y la temperatura de derretido, teníamos un comportamiento viscoelástico en el que teníamos una textura como de cuero en este sentido de los plásticos. Después pasábamos a un polímero gomoso semejante al caucho, y a las temperaturas ya cercanas a la temperatura de fusión llegábamos a tener un polímero viscoso que fluye, es un fluido viscoso, ya no tiene las propiedades de goma, sino que ya se vuelve completamente un fluido. Entonces, esta propiedad es importante porque en general cuando estamos trabajando por un polímero a través de un troquel, voy a tener que la viscoelasticidad produce que cuando tú estás extruyendo o estás forzando un polímero a pasar a través de un troquel, el troquel, llámese esta pieza aquí mecánica, sólida, dura, fija, que cuando yo estoy empujando un polímero derretido, un flujo polimérico a través del troquel, bueno, lo que va a pasar es que debido a esta viscoelasticidad, mi polímero va de alguna manera a recordar, bueno, no de alguna manera, ya dijimos que se trata de entropía, pero mi polímero de alguna manera va a querer regresar, o sí va a querer regresar a su diámetro original, y entonces va a tener un efecto de expansión de troquel. Es decir, cuando está forzado a pasar por el troquel, alcanza cierto diámetro. En cuanto sale del troquel, se expande mi polímero extruido y va a tener otro diámetro. Entonces, en general, voy a tener que entonces este comportamiento viscoelástico tiene un efecto negativo sobre el proceso de conformado. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quería que mi plástico tuviera el diámetro, este diámetro pequeño, bueno, va a resultar que no lo voy a lograr, porque a la hora de que salga el polímero extruido, por el efecto de viscoelasticidad, voy a tener un polímero de diámetro de X. Esto es algo que hay que tener en cuenta en el diseño, para que el diámetro extruido sea ya considerando el efecto de expansión del troquel debido a la viscoelasticidad ¿cómo se dice? Del polímero del material. Entonces, en general, ustedes ya tienen que la razón de expansión de su polímero va a estar dado por esto, por el diámetro del troquel o del dado entre el diámetro del extruido. Con esto ustedes pueden construir una razón experimental y pueden ver qué tan pequeño, qué tan pequeño tiene que ser el diámetro del dado o del troquel para obtener un diámetro, un diámetro del extruido. Entonces, lo pueden obtener de manera experimental, y a partir de dato experimental ustedes pueden despejar dx igual a rs por dd, perdón,
pueden obtener el diámetro del dado, lo pueden obtener como... oh, lo pueden obtener el diámetro del dado como diámetro del dado del troquel igual a de X sobre RS, y pueden saber ustedes o diseñar el troquel de manera que les dé el diámetro que ustedes van a estar buscando ya en el diseño final. Entonces, ya de aquí vimos por qué es importante la viscoelasticidad, vimos qué efectos tiene ya sobre el proceso de extruido, y vimos la clasificación de los polímeros debido a su geometría y la clasificación de los procesos con base en la geometría o el producto obtenido. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. En el buzón de comentarios, de quejas y sugerencias, tuve dos. La primera es que querían más ejercicios o que estuviera parejo. Eso es porque, la verdad sí tienen razón. Lo que pasa es que el libro con el que les di la unidad uno es, digamos, como una continuación, una expansión del curso de materiales automotrices. Entonces, bueno, en general usa fórmulas que vimos en el curso de materiales automotrices. Quizás este curso se podría ver antes en el programa académico, definitivamente. Sería conveniente, sí, pero no sé qué tan cargados quedarían ustedes de chamba. Entonces, por eso se asume como que se termina primero de ver la teoría y al final dejan los ejercicios, pero los ejercicios sí citan mucho o llaman mucho a las fórmulas y ecuaciones y procedimientos de propiedades y estructura, perdón, de materiales automotrices. Pero en este libro ya es diferente, ya vamos a estar viendo ejemplitos de cómo trabajamos el extruido y estas cosas. De hecho, por acá están los ejemplos y vamos a estar viendo por ahí ejemplitos de estas cosas, ¿no? Vamos a estar viendo los ejemplos en vivo y bueno, más bien dentro de la clase. Y de hecho, qué bueno que me dicen para de una vez ponerles la tarea y que lo vayan avanzando y que vayan viendo qué pueden hacer y que no se les junte. Mm, y el otro comentario que tuve fue que no se le entendía a mi clase, lo cual la neta lo comprendo. Evidentemente no, pues sí, no soy ningún máster de estas cosas. Eh, y bueno, los invito a que, de verdad, de todo corazón, me pregunten cada vez que no entiendan algo o que exista por ahí algún concepto que no les quede claro. Interrúmpanme, avísenme, levanten la mano, háblenme, grítenme algo, escríbanme o lo que sea para ir determinando, para ir despejando la duda, ¿no? No tiene sentido que los dejemos ahí con la duda al aire. Entonces, pues son las dos recomendaciones. La primera de lo de los ejercicios, bueno, eso creo que se corrige con el cambio de unidad y el cambio de libro. Espero, si igual se necesitan más ejercicios, me dicen. Y la segunda de que no se lo entiende la clase es así, no sé exactamente cómo hacerlo. Intento hacerla lo más cotorra y lo más comprensible que se puede o que se me ocurre. Pero si de todas maneras no estoy dando el ancho o no se entiende bien qué estoy diciendo, no sean malos, denme un estirón de orejas, tóquenme el hombro, levanten la mano en Google Meet y, y bueno, voy a intentar explicarlo todo de más maneras, pero el chiste es que ustedes entiendan de qué estamos hablando. ¿Ok? Les agradezco mucho, porque si no, pues no sé, insisto, recibí un comentario, no supe de quién, entonces hice estoy haciendo como estoy externándolo en los dos grupos para que, por como no sé quién fue, pues bueno, de corazón y de buen plan, cuéntenme, cotorríame, avíseme y pues estamos en la mejor disposición de echarle ganitas. Y a ustedes los veo el día de mañana. Mañana nos tocan 2 horas. Esto ya lo grabé